Hola familia, ¿cómo están? Qué bendición, como siempre, es poder estar con ustedes día a día a través de estos devocionales, a través del libro de Filipenses. Una carta realmente corta, es más, es una carta con 104 versículos, teniendo el primer capítulo 30 versículos, pero es una carta realmente profunda, es una carta realmente impactante, es una carta en la que nosotros nos debemos de tener constantemente como creyentes para poder ser alimentados de la palabra, pero también para recibir esa inyección de fe, de ánimo que Pablo tenía en su vida como creyente. Definitivamente la epístola a los Filipenses es una carta donde nosotros podemos profundizar, arraigar aún más nuestro cristianismo y sobre todo podemos entender más de los planes de Dios para nuestras vidas. En el capítulo 1 nos hemos detenido por varios días ya y en estos 30 versículos podemos incluso volver a estudiarlos y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y definitivamente el Señor podrá ministrarnos en una manera aún más profunda de lo que ya hemos visto. El día de hoy, si el Señor lo permite, vamos a terminar este capítulo, el capítulo 1, vamos a abarcar los últimos versículos del 27 al 30 y algo que sale naturalmente de estos versículos es un tema en el cual realmente podemos pensar, podemos meditar y podemos hacer un examen de nuestro cristianismo. Lo que podemos abarcar el día de hoy le he puesto como título basado en el verso 27, compórtate como es digno del evangelio. Compórtate como es digno del evangelio. Pablo escribió a los filipenses lo siguiente, dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ahora, interesante, compórtate como es digno del evangelio, nos dice Pablo. Y quiero decir algo que no es novedad, es algo que está aconteciendo no de ahora, sino de siempre, pero Satanás está enviando toda su artillería. Escucha esto, todos los dardos del maligno están siendo lanzados sobre la iglesia del Señor. ¿Sabías eso? Satanás está, en verdad, con todo, está dando un ataque sin tregua. Su ataque se ha hecho cada vez más y más constante. Y la pregunta que tenemos que formularnos el día de hoy es, ¿qué estamos haciendo como iglesia para contrarrestar el ataque del maligno? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para contrarrestar los ataques de Satanás? Esa es una pregunta. Y otra pregunta que podemos formularnos el día de hoy es esta. ¿Qué quiere el Señor de su iglesia? ¿Qué quiere el Señor de su iglesia? Puntualmente vamos a responderlo. El apóstol Pablo en estos versículos 27, 28, 29 y 30, en estos 4 versículos, él menciona 3 cosas puntuales. Presta atención, 3 cosas puntuales de lo que el Señor quiere de nosotros. Y lo vamos a enumerar de esta forma. Número 1, Pablo dice, compórtate como es digno del evangelio. Entonces, lo que el Señor quiere, en primer lugar, de su iglesia, de ti y de mí, es que tengamos un comportamiento digno del evangelio. Lo vamos a detallar ahorita. Número 2, ¿qué es lo que quiere el Señor de su iglesia? Que su iglesia esté firme en un mismo espíritu, pero esto va más allá. Pablo dice que combatamos unánimes por la fe del evangelio. Combatamos unánimes por la fe del evangelio, número 2. Y número 3, Pablo dice, o el Señor nos está hablando a nosotros, no te intimides por la oposición. 3 cosas puntuales que Dios quiere de nosotros y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, el gran problema en la actualidad es que estamos muy quietos cuando Satanás está tan activo. Eso es triste, realmente. Él es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Él no ha dado tregua y nosotros, los creyentes, la iglesia, está muy quieta, muy dormida. Veamos a continuación cada uno de estos 3 puntos de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Hemos dicho, número 1, que lo que el Señor quiere en nuestras vidas es que nos comportemos como es digno del evangelio. Ahora, basado en el Sermón del Monte,
es otro estudio aparte, pero basado en el sermón del monte, vamos a tomar solamente 5 puntos. 5 puntos de lo que el Señor quiere de nosotros, cómo nos debemos comportar, como es digno del Evangelio, ¿ok? Basado en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte. Número 1, ¿qué es lo que quiere el Señor de ti y de mí? Número 1 es que seamos luz para este mundo. En Mateo capítulo 5, verso 16, dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras, dice ahí, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, Jesús está animando a sus discípulos y a nosotros que a través de lo que hacemos, escucha esto, que a través de lo que hacemos Dios sea exaltado. Y la pregunta a formularnos a raíz de esto sería: ¿qué buenas obras estamos haciendo? ¿Qué buenas obras estamos haciendo? El cielo no se gana por obras, definitivamente. La Biblia nos dice que somos salvos por gracia, ¿ok? No somos salvos por obras, pero una vez salvo, las obras son el resultado de nuestra fe depositada en Jesús. Y ahora, otra vez, ¿qué buenas obras estamos haciendo? Escucha, Pablo está diciendo a los filipenses: quiero que se comporten como es digno del Evangelio. Entonces la pregunta para nosotros: ¿cómo me debo comportar como es digno del Evangelio? Número 1, sé luz. Que las buenas obras que hay en ti glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Definitivamente el Señor nos quiere ver involucrados en buenas obras. ¿Qué? ¿Cuáles? Cada uno es responsable de consultarle al Espíritu de Dios para que nos guíe en esas buenas obras. Número 2, acuérdate, basado en el Sermón del Monte. Número 2, ¿cómo debo comportarme como es digno del Evangelio? Ama a tus enemigos. Sí, escuchaste bien. Ama a tus enemigos. Mateo 5:44, Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Escucha esto, uno de los desafíos más grandes que experimentamos los creyentes es el poder lograr otorgar el perdón en la forma que Jesús lo explicó. Ese es un desafío grande. ¿Quién logra perdonar en esa manera? Aquel que logre perdonar en esa medida, sin duda se está comportando como es digno del Evangelio. El Señor nos está diciendo esta mañana: compórtate como es digno del Evangelio. Y la segunda forma que estamos viendo es esta: ama a tus enemigos. Sí, escuchaste muy bien. Ama a tus enemigos. Número 3, ¿cómo me comporto como es digno del Evangelio? Pues dice Mateo 6:3 que debemos ser generosos y no hacer alarde de nuestra generosidad. Debemos ser generosos y no hacer alarde de nuestra generosidad. Leamos ahí Mateo 6:3, dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Jesús enseñó la generosidad a sus discípulos, y si tú y yo practicamos ese principio, déjame decirte que vamos a heredar muchísima bendición. Es muy importante practicar la generosidad. Definitivamente en el cristianismo y en el mundo entero cada vez vemos menos eso. Cada vez vemos más egoísmo, más para mí, más avaricia, más yo, egocentrismo, que en vez de desprenderme. La generosidad es muy importante, debemos practicarla. Número 4, según Mateo 6:6, ¿cómo puedo yo comportarme como es digno del Evangelio? Pues Mateo 6:6 dice que debemos ser personas de oración. Personas de oración. Escucha esto, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración definitivamente no es una opción para el creyente, es una necesidad. Ya hemos hablado acerca de la oración. Comportarme como es digno del Evangelio es que yo debo ser una persona constante en la oración, ¿ok? Y finalmente, punto número 5, dice: busca hacer los tesoros donde realmente importa, el cielo y no en esta tierra. Busca hacer los mejores tesoros donde realmente importa. ¿De dónde sacamos eso? Mateo 6:20 dice: si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Una excelente forma de comportarse como es digno del Evangelio es esta. Es lo que nos acaba de decir Jesús en Mateo 6:20. Es tener nuestra mirada en el lugar correcto. ¿Y sabes dónde es el lugar correcto? En el cielo.
puestos los ojos en Jesús, como dice el autor de Hebreos. Es muy importante. Muchas veces queremos hacer tesoros aquí en esta tierra. Estamos muy enfocados en lo que puedo lograr aquí, cuando definitivamente lo que puedo lograr aquí quizá puede ser mucho, pero no significa realmente tanto como lo que podemos lograr en el cielo. Busca hacer tesoros en el cielo. Ahora, el punto número 1 es: compórtate como es digno del evangelio. ¿Qué es lo que quiere el Señor de su iglesia? Número 1, compórtate como es digno del evangelio. Y hemos visto 5 puntos: cómo comportarnos como es digno del evangelio. Número 2, ¿qué es lo que quiere el Señor de su iglesia? ¿Sabes qué quiere el Señor de su iglesia? Que su iglesia esté firme en un mismo espíritu, que su iglesia combata unánime. Escucha, sí, escuchaste bien, unánime por la fe del evangelio. Pero esto es triste. Tristemente, el cuerpo de Cristo cada vez está más distante en vez de buscar la unidad. Eso es la realidad. El cuerpo de Cristo, la iglesia, cada vez está más distanciada. En Juan 17, 20, 21... me encanta compartir esto porque es una oración poderosa de Jesús. Él oró al Padre y le dijo lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice Juan, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, verso 20 al 21. Escucha, si no hay unidad en el equipo no puede funcionar como uno solo. Escuchaste bien. Si no hay unidad en el equipo no puede funcionar como uno solo. La iglesia está muy dividida. Esa es la triste realidad. Estamos en una batalla y en vez de estar más unidos, estamos muy distantes el uno del otro. Pablo les está diciendo a los filipenses: combatan unánimes por la fe del evangelio. Debemos promover la unidad y no alentar la división. El peor testimonio en las iglesias actualmente es no poder estar en un mismo sentir como hermanos. La oración de Jesús que acabamos de ver en Juan 17 fue la unidad. Y para lograr esa unidad debemos en verdad tener un enfoque total. Jesús, en la oración que le hizo al Padre, le dice: oro por ellos para que sean uno, pero Jesús le dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hay unidad, hay impacto. Acuérdate, memoriza esto: cuando hay unidad, hay impacto. Cuando la gente ve una iglesia perfectamente unida, dice: yo quiero lo que tienen en ese lugar, yo anhelo lo que ese hermano tiene, yo quiero eso. Pero cuando hay división, el problema con la división en la iglesia es que las miradas del cuerpo de Cristo no están en Cristo, sino están en el hombre. En verdad, mucho de la división actual en la iglesia es lo que pasaba en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Hay mucha fidelidad. Eso es bueno, la fidelidad es buena, pero hay mucha fidelidad al hombre en vez de nuestro Salvador. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ni tu pastor, ni un ministro, ni un siervo se entregó por ti. Fue Cristo Jesús. Cuando nuestro enfoque está en Cristo Jesús, las cosas en la iglesia son totalmente diferentes, muy diferentes. Nosotros nos entregamos a los conflictos y ¿sabes qué? Pisoteamos la obra de Cristo Jesús en su iglesia. Él se entregó por una iglesia pura, santa y sin mancha. Y cuando nosotros estamos en conflicto, estamos pisoteando la obra de Cristo Jesús. Entonces, número 2, ¿qué es lo que quiere el Señor de su iglesia? Es que su iglesia esté firme en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Ve y predica, ve y alcanza, ve e impacta. Debemos combatir unánimes por la fe del evangelio. ¿Sabes qué? Hay tanta desunión en el cuerpo de Cristo que no participes de eso. No alientes la desunión. Fomenta realmente la unión. Ve y comparte las buenas nuevas de salvación. No estés enredado en división. No anhelamos eso. Anhelamos darle la gloria a Dios. Y punto número 3, no te intimides por la oposición. Pablo les está escribiendo claramente a los filipenses, les dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Pablo quería que los filipenses tuvieran la misma valentía que él.
Pablo sin duda afrontó muchísimas cosas. Pablo afrontó muchísima oposición. Es increíble la oposición que tuvo este hombre en el ministerio. Nunca olvides esta frase. Mientras más oposición, mayor será la bendición. Mientras más oposición, mayor será la bendición. Aquel creyente que no ha disfrutado de oposición para compartir las buenas nuevas, para salir al frente en la batalla, para hacer algo que le dé la gloria a Dios, aquel creyente que no ha experimentado oposición, realmente dudo de su cristianismo, porque realmente la oposición van a acompañarnos cada día de nuestras vidas, cada vez que estamos haciendo la plena voluntad de Dios. Mientras más oras, mientras más buscas de Dios, mientras más estás compenetrado a las cosas de Dios, mayor son los dardos del enemigo. ¿Sabes qué? Porque representas peligro para él. Pero si no hay oposición, estás quieto, Satanás dice, lo tengo entretenido. No hay que oponerse a esa persona. Pablo dice, no te intimides por la oposición. La oposición que pudieran enfrentar los filipenses, la oposición que podamos enfrentar de nosotros, escucha esto, viene de parte del equipo que ya fue derrotado. Satanás fue derrotado. Él no puede hacer nada contra nosotros. Nosotros estamos del lado victorioso. Nosotros tenemos la victoria. Escucha esto para finalizar. Hay 3 cosas puntuales que Dios quiere de cada uno de nosotros. El Señor nos dice, número 1, compórtate como es digno del Evangelio. Número 2, mantente firme. Combate unánime por la fe del Evangelio. Que nada tambalee tu fe. Y número 3, no te intimides por la oposición. Si disfrutaste el capítulo 1 de Filipenses, te invito a quedarte conmigo y seguir disfrutando de los siguientes 3 capítulos que son emocionantes. Padre, te damos gracias por hablar esta mañana a nuestros corazones. Gracias por la oposición que podemos enfrentar. Señor, que nosotros podamos estar firmes, unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio. Y si hay oposición, Señor, sabemos que viene del equipo que ha sido derrotado. Nosotros somos más que vencedores en ti, Cristo Jesús. Gracias por permitirnos disfrutar este capítulo y gracias por tu gracia que nos das para seguir disfrutando más de las Escrituras. A ti la gloria y la honra, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te súper bendiga en este día y siempre. Nos vemos pronto.